Jueves 17 de junio. Una hermosa tarde de aire fresco. Cristina Castellino, hablar, callar, pero siempre con cautela. Carlos Dentone, a 12 años de la partida de Alejandro Doria. María Cristina Sáenz recuerda la frase de Juan Manuel Serrat, nada más amado que lo que perdí, para hablarnos del duelar, esa etapa necesaria en la que debemos expresar nuestros sentimientos de dolor y pena para superar una crisis. Eleonora González Videla, junto a Jorge Giannicelli y Silvia Contreras, nos hablan de las represas sobre el río Santa Cruz, y María Cecilia Marsili y el proyecto 100 Voces, el legado de los sentires. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Con nosotros la columna de Carlos Emilio Dentone. Buenas tardes, oyentes de Aire Fresco. Hoy, 17 de junio del año 2021, se cumplen 12 años del fallecimiento de uno de los directores de cine más exitosos y emblemáticos de nuestro país. Nos referimos al señor Alejandro Doria, quien nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1936. En su vasta carrera, además de ser director de cine, fue actor y director de teatro, también autor. Hizo varios trabajos en televisión con una carrera realmente notable, admirable, ¿no es cierto? Programas como Atreverse, Situación Límite, los especiales de Alejandro Doria. Fueron programas, series icónicas en nuestra TV, por los cuales fue varias veces premiado con nuestros premios Martín Fierro. También obtuvo una cantidad de premios por películas, siendo una de las más distinguidas, Darse Cuenta, y Las Manos, ya sea premios en Argentina como premios en Europa. Nombramos algunas de sus películas que dirigió, como por ejemplo en 1978 la película Contragolpe, con Lito Cruz, Alberto Aljibay, Luisina Brando. La Isla en 1979 con las actuaciones de Alicia Bruso, Luisa Beil y Sandra Mianovich. Los Miedos en 1980 con Soledad Silveira y Tita Merelo. Los Pasajeros del Jardín en 1982 con Graciela Borges y Rodolfo Rani. Darse Cuenta de 1984 con Luis Brandoni, China Zorrilla, Luisina Brando y Darío Grandinetti. Esperando la carroza en 1985, con un elenco más que numeroso, Antonio Gasalla, China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, Betiana Blum, Luis Brandoni, Andrea Tenuta, Lidia Catalano, Enrique Pinti, Julio de Gracia, Cecilia Rosetto y Mónica Villa. Otra de sus películas fue 100 veces no debo, donde los personajes principales fueron realizados por Norma Leandro, Andrea del Boca, Luis Brandoni, y con las actuaciones de Darío Grandinetti y Federico Lupi. En realidad es imposible en un programa radial mencionar toda la obra de Doria y su amplia trayectoria, pero puntualmente, además de recordarlo en este día, quería referir a 3 de las últimas películas que mencioné, porque creo que estas películas tienen cuestiones afines a nuestro tiempo. Vamos a ir por cada una de ellas. En el caso de Darse Cuenta, del año 84, obtuvo los premios Cóndor de Plata a la mejor película, al mejor director, al mejor libro original y a la mejor actriz de reparto, que fue China Zorrilla, premio que obtuvo también en el Festival Internacional de La Habana, en Cuba. La película se desarrolla en los últimos años de la época de la dictadura militar y guerra de Malvinas, y un joven, Darío Grandinetti, sufre un accidente automovilístico y es trasladado al Hospital Público Muñiz. Ingresa en estado de coma y con grandes afecciones, sobre todo en su columna.
Los profesionales médicos consideraban que no tenía probabilidad de sobrevivir y así de alguna manera se lo transmiten a sus familiares. Prácticamente queda en un estado muy delicado y diríamos de abandono, porque también su familia y sus amigos un poco como que lo dejaron de lado. Un médico muy obstinado, solidario y de principios, en la actuación de Luis Brandoni, lucha por este muchacho en cada día de su vida, por salvarlo con la ayuda de una enfermera muy cómplice de él, protagonizada por China Zorrilla. Lo que necesitamos destacar hoy y dejar de alguna manera reflejado es la figura del médico de hospital como el de la enfermera. Ambos, sin distraer su tarea diaria, se dedicaron de lleno y además de la ciencia, desde lo humano, para salvar a este paciente. En realidad estos son nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros hospitales. En un momento como este, aunque tendría que ser en todos los momentos, vaya nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento a todos ellos. Otra de las películas a destacar, donde se entra mucho en la comedia pero más en lo grotesco, es 100 veces no debo, donde, como hicimos mención, forman el elenco principal Andrea del Boca, Norma Leandro y Luis Brandoni, con la participación de Federico Lupi y Darío Grandinetti. Bueno, es un matrimonio compuesto por Brandoni y Aleandro que planean el festejo de los 18 años de su sobreprotegida hija, cuyo personaje lo actúa Andrea del Boca. En ese proyecto, mientras planean la fiesta, se enteran que su nena está embarazada, con lo cual intentan que su hija se case antes que se corra la noticia, ¿no es cierto?, de su embarazo en su entorno familiar y sus amigos. La chica tiene un novio, que es Darío Grandinetti, pero ella sostiene que el futuro hijo no es de él. Y le confiesa a sus padres que en realidad tuvo varias relaciones y no puede atribuirle la paternidad a alguno de los hombres con quienes estuvo. Finalmente tratan de que se case con un señor ya mayor, adinerado, interpretado por Lupi, pero este aclara que solo la puede mantener como amante y dentro de los gastos no tiene inconveniente en pagarle el aborto, a lo cual la chica rechaza totalmente esta oferta ante la sorpresa de sus propios padres. Es una comedia, como dijimos, del grotesco, pero que nos muestra otra vez una sociedad llena de prejuicios, inseguridades, y la sorpresa de un embarazo de una joven es el tema central. De alguna forma, esto de la sobreprotección del hijo no los ayudó a este matrimonio a criarla y a poder darle los elementos para manejar su vida, y menos aún en la sexualidad, temas que en algún momento prácticamente no se hablaban en familia. Y el otro tema que nos trae hoy es que hace muy poco en nuestro país se debatió el tema de la interrupción del embarazo, y estimo se seguirá debatiendo también, no es un tema fácil, pero viendo esta película me pregunto si la educación no sería un tema crucial para no llegar a embarazos, por lo menos a los no deseados, ¿no es cierto? Le damos una solución a algo que quizás con educación y conciencia se puede manejar. Al menos serían mucho menos los temas a tratar, ¿no es cierto? Si insistimos con el tema de la educación, de la prevención, del saber que con tal o cual problema podemos tener tal o cual otro problema. Por último, la película a mencionar es una de las grandes películas argentinas, que es Esperando la carroza, un grotesco que también pinta una sociedad de clase media con los distintos problemas familiares y que se viven cotidianamente, con la superactuación de Gasalla en su icónico papel, personaje de Mamá Cora. Y en la trama de la película una confusión hace que esta familia dé por válido el fallecimiento de Mamá Cora, cosa que no es así. Y en cada diálogo que muestran todos los problemas de una familia, todas las miserias quizás de algunos individuos, lo que hoy destaco es el problema que va más allá de nuestro país, y es la ubicación en cada sociedad de la persona mayor, del abuelo. Nosotros cariñosamente lo llamamos de nuestros viejos. Escuché o leí más de una vez en esta pandemia que era lógico y hasta natural que si alguno debía fallecer antes por COVID, serían los ancianos antes que un joven. Ancianos que lo dieron todo en su vida por sus hijos, por sus nietos, y hasta participaron con sus impuestos y sus aportes en la formación
de un país. Sabemos lo que viven muchos abuelos justamente en el tema salud y su atención médica, y que tienen que hacer grandes esfuerzos para poder ser atendidos y sanados, y muchas veces tienen que pagar una prepaga, una empresa te prepaga para su atención médica, seguramente con la ayuda de sus hijos. Entonces la pregunta es, el abuelo, la abuela, los viejos, ¿tienen que resignarse a ir a un geriátrico si así lo decide su familia? Los abuelos tienen sentimientos como cualquier ser humano, y todos llegaremos a ser personas mayores y viejitos. Familia y Estado tendrían que preocuparse, no digo en todos los casos, nunca es la mayoría, pero sí muchas familias y muchos estados tendrían que preocuparse y ocuparse mucho más por aquellos abuelos que no son reconocidos en sus familias ni en el Estado. Y quizás ellos dejaron su vida por su patria, por su suelo, por sus familias, como dijimos, por sus hijos, por sus nietos. Entonces creo que es una película que, además de todo lo que nos reímos por todos los gags que tiene esta película, creo que es una película que nos deja la reflexión de la persona mayor, de los mayores adultos. Así que bueno, con el fallecimiento, con el aniversario del fallecimiento de Alejandro Doria, de alguna manera nos dimos una vuelta por las películas que hoy se siguen recomendando. Darse cuenta que es un drama con toda la energía y la vitalidad y la buena onda de médicos y enfermeros de un hospital. 100 veces no debo, en definitiva, de una mala enseñanza o de una enseñanza muy cortada. Si una hija sobreprotegida hace que eclosione la familia por un embarazo no deseado o deseado, pero no por lo menos para los padres. Y por último, Esperando la carroza, una película también para ver una y más veces. Así que bueno, con estas 3 películas, con estos comentarios sobre Alejandro Doria, nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Muchas gracias. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Acompañada de aire fresco, llega Cristina Castellino con su columna El impacto del sol en nuestro comportamiento a la luz del diseño humano. Hola amigas y amigos, nos encontramos nuevamente en este espacio de aire fresco para descubrir cuál es el arquetipo sobre el que el sol descarga toda su energía por estos días y cuál será su influencia en nuestro comportamiento personal y en nuestra relación con los demás. Como ya explicamos en otras oportunidades, estamos hablando del tránsito solar, ese capítulo del estudio del diseño humano que analiza el paso del Sol a través de las 64 puertas que forman parte de su gráfico. La razón por la que analizamos este viaje del Sol a lo largo del año y su impacto en cada una de las puertas del gráfico es porque la energía solar es la mayor fuerza energética que recibimos los habitantes del planeta Tierra y por lo tanto nos influencia como ninguna otra energía. Ustedes me escuchan hablar todas las semanas de las puertas del diseño humano y por eso me gustaría referirme brevemente a ellas, porque los que no están familiarizados con esta disciplina les debe resultar un concepto extraño. Las puertas son 64. Cada una de ellas contiene un arquetipo del comportamiento humano. Cada una de ellas analiza la forma en que encaramos una temática en especial y se interpretan con la guía e inspiración del I Ching. El I Ching es un libro oracular chino escrito alrededor del año 1300. Se dice que es uno de los primeros libros jamás escritos, pero que no ha perdido, a pesar del tiempo, ni un poco de su vigencia y que se sigue usando a causa de su exactitud. Cada una de esas puertas
está representada por un hexagrama, es decir, una figura formada por 6 líneas que se ubican siempre de manera distinta. Un dato curioso es que cuando en los años 50 los científicos descifraron el código genético, es decir, el genoma humano, encontraron que los llamados codones del genoma, que son las unidades básicas de información sobre cómo es un individuo, también son 64 y comparten con las puertas del diseño humano no solo su número, sino también su estructura en forma de hexagrama. Esto se los cuento porque una vez más los saberes milenarios se confirman a través de la ciencia. Dicho esto, como cada jueves, vamos a bucear en el contenido de la puerta potenciada por el Sol en estos días. Es la puerta 12, llamada la puerta de la cautela o de la paralización. Es una puerta que está ubicada en la garganta, por eso se refiere a lo que decimos o lo que callamos, también a lo que escuchamos decirle a los demás, pero fundamentalmente hoy vamos a hablar de nuestras palabras. Se llama la puerta de la cautela porque en estos días, más que en otros, y probablemente sin notarlo, vamos a tener una tendencia a ser cautelosos y hasta socialmente precavidos cuando hablamos, amables, pero poniendo cierta distancia con los demás. Y ello será porque inconscientemente estaremos tomando conciencia del poder de nuestras palabras y en muchos casos eso nos va a hacer que prefiramos callar. Probablemente solo hablemos cuando estemos muy seguros de que lo que vamos a decir y tal vez hasta esperemos el momento oportuno, cuando creamos que lo que digamos va a ser bien recibido. Ustedes se preguntarán, ¿pero no es acaso esto lo que siempre deberíamos hacer? Y sí, es verdad, pero en nuestra vida diaria no siempre tenemos en cuenta estos parámetros. La mayoría de las veces expresamos lo que pensamos o sentimos en el mismo momento en que nos pasa, sin tener en cuenta si el momento, la circunstancia o el interlocutor son los adecuados. Esta semana, esta energía de ser cauteloso con las palabras nos está dando una oportunidad maravillosa para poder ponderar la circunstancia en que nos rodean antes de que hablemos y probablemente nos permitan en muchos momentos decidir quedarnos callados. Si decidimos aprovechar esta energía y trabajar conscientemente sobre un tema tan fundamental en la vida de relación como es la comunicación oral, que me atrevo a decir es casi la forma exclusiva en que nos comunicamos con los demás, les dejo algunas recomendaciones. La primera, usemos las palabras con cuidado. Pueden ser un arma, podemos herir con ellas. La segunda, practiquemos la escucha a conciencia, es decir, propongámonos escuchar primero, siempre antes de hablar. La tercera, antes de emitir un juicio o una opinión, asegurémonos de cuál es la recepción que va a tener lo que digamos. ¿Cómo lo hacemos? Y ponderando las circunstancias de tiempo, de espacio y de destinatario. Por último, no le tengamos miedo al silencio. Esto último viene a cuento porque la energía de esta semana tiene una corriente de pasión que hace que si no decimos
lo que en ese momento queremos expresar, si nos abstenemos de expresar lo que sentimos, puede hacernos sentir muy solitarios, como con la idea de que si en ese momento callamos, no vamos a ser escuchados nunca más. Subyace muy en el fondo el miedo al silencio, pero no le demos cabida a ese miedo. A veces, la soledad es una excelente idea para estar con nosotros mismos. Y la comunicación fluida con amigos, pareja, hijos, padres, etc., no va a estar clausurada para siempre por una vez que callemos. Solamente hasta el momento que sea oportuno para hablar. Yo siento que este tema da para mucho más. Así que me atrevo a hacerles una recomendación. Si quieren leer algo valiosísimo sobre esta cuestión, les recomiendo que lean lo que don Miguel Ruiz escribe en el primero de los 4 acuerdos toltecas, que se titula Nada más y nada menos, sé impecable con tus palabras. Esta semana les dejo 2 preguntas fundamentales para reflexionar sobre todo esto que hemos conversado. La primera, ¿alguna vez me pregunto, antes de hablar, si seré escuchado? ¿Si lo que digo es digno de ser escuchado? ¿O eso no me preocupa porque lo único que persigo es expresarme? La segunda, y me voy al otro extremo, ¿alguna vez me callé porque pienso que lo que voy a decir no va a ser entendido por los demás? ¿Y por qué lo hago? ¿Porque pienso que soy superior a mis interlocutores? ¿O por el contrario, porque siento que no voy a poder expresarme bien? Preguntas muy profundas. Estas y algunas otras van a quedar acá en el programa, a disposición de quienes quieran pedirlas para trabajar sobre sus respuestas. Por mi parte, los dejo con una reflexión que escribí hace muchos años en un capítulo que se llamaba El poder de la palabra, y que dice así: la palabra tiene una cualidad intrínseca que consiste en modificar tanto a quien la emite como a quien la recibe. No nos olvidemos nunca de ello. Hasta la próxima. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Con estos versos de Juan Manuel Serrat recibimos a nuestra amiga, colaboradora, Palas Atenea 2013, la licenciada María Cristina Sáenz. Buenas tardes, Cristina. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo este diálogo. En realidad partimos de la frase que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Nada más amado de lo que perdí. ¿Y qué es lo que perdimos en todos estos tiempos? Bueno, cada cual tendrá un listado de situaciones cotidianas, rituales, relaciones sociales, escolares, que habrán perdido. ¿Qué es el duelo? Yo los definiría como la pérdida de parte de sí mismo. Y en eso incluimos afectos, objetos, amados, costumbres, seres de afectos propios, pérdida de libertad, pérdida de certidumbres, etcétera, etcétera.
¿Y qué es el duelo? Es esto entonces. ¿Y del duelo se puede salir? Sí, del duelo se puede salir. Hay duelos normales y hay duelos patológicos, o sea, aquellos que se enquistan en nuestra alma y en nuestras emociones por tiempo indeterminado. Hay reacciones psicológicas ante las pérdidas. Lo primero es un dolor psíquico terrible, sufrimiento, angustia, palabra que escuchamos mucho, ansiedad, desesperación e impotencia. Pero también está todo un camino en el medio de todas estas situaciones que se llama duelar. O sea, hacer un camino en donde uno trata de superar esta situación de duelo, transformándola, no negándola, sino transformándola en situaciones nuevas o situaciones positivas, o ver espacios que estaban tapados por otras situaciones del pasado y que no nos permitían ver otras cuestiones que teníamos en derredor. Ejemplo, ver cosas de la casa que podríamos modificar, ver cosas del barrio que podemos observar, ver el cielo más tiempo del que lo observábamos, escuchar música, hacer ejercicio, cocinar, compartir espacios desde otra manera, si no es en forma presencial, de otra forma, con todos los medios de los que hoy podemos disponer, y no todos pueden disponer, de aquellos que podamos utilizar. En realidad, también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de reacciones ante las pérdidas y ante la incertidumbre terrible y la angustia que se ha vivido y que se vive. Y sí, una de esas reacciones es la negación. Se verá, ¿no es cierto? Otra de las reacciones es el pánico, otra es la desesperación, otra es el quebranto de la ley, o sea, esto de hacer todo lo contrario a lo que se dice. Pero bueno, son reacciones esperables que se llama, entre comillas, reacciones normales ante situaciones anormales. Alguna vez, recorriendo la casa de Ana Frank, y recomiendo que se lea ese libro de ser posible, en realidad fue un ejemplo que ya lo leemos, pero al verlo y vivenciar lo que es ese lugar tan chiquito, en donde Ana nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre cómo, a pesar de una situación tan trágica, encerrada, aislada, en su adolescencia, en un lugar en donde había una sola ventana tapada con un alambre con el cual se veía el exterior, y no salía un mes ni dos, sino muchísimo más. Pudo soñar, pudo pegar en las paredes inclusive figuritas de revistas que le pedía a sus padres, que eran los que salían a recoger basura a la noche y comida, a ver si encontraban entre esa basura, pedirle revistas que ella recortaba, y en la pared están pegadas figuras de los artistas de esa época, como todo adolescente hacía hace un tiempo. Ahora utilizo otros medios, hablo de lo que había en ese momento. Pero bueno, se puede duelar, se puede revertir, se puede encontrarse uno más a sí mismo, encontrarse con las cosas que nunca ordenó, con las cosas que le sobran y puede regalar o dar, con aquellas cosas que a veces no tenía ganas de hacer y las va a hacer ahora porque tiene más tiempo. En realidad se trata de revertir lo negativo, a ver qué parte positiva le puedo ver.
No hay que tener miedo a expresar las emociones, ni el miedo, ni el llanto, ni la ira, ni el asco, ni la tristeza, ni la alegría. Hay que expresarlas, hay que permitirse liberarse, hay que permitir liberar estas emociones. En realidad hay algo, por ejemplo, importante dentro de diferentes etapas etarias, desde ya, diferentes edades. Los chicos van a recuperar la escuela posiblemente la semana próxima, esta semana en curso. Otros la han recuperado antes. Y eso va a ser muy especial, porque si bien era algo a lo cual muchos de ellos, no todos, estaban acostumbrados, como pensaron que eso nunca se iba a dar, va a ser una reacción interesante, va a ser algo sorprendente volver a esos espacios. Y volver a esos espacios o desechando o valorando un montón de situaciones. Ejemplo, los saludos, el verse, el estar presente, el escucharse, el olerse, el tocar las cosas comunes, no tocarnos entre nosotros porque nos tenemos que seguir cuidando totalmente, viajar, otros volver a trabajar. Es toda una experiencia, también esta nueva etapa, y este es el puente. El puente de haber atravesado el dolor, la incertidumbre, la angustia y pasar a otro tipo de situación. En realidad, así como comenzamos, ¿no es cierto?, la charla con un mensaje de que pienso más en lo que pierdo, casi melancólicamente, también voy a parafrasear otra canción en donde se habla de que de vez en cuando también la vida toma con nosotros café. Dicho metafóricamente, o sea, también da gusto volver a determinadas situaciones. En realidad yo deseo que nos sigamos cuidando, sugiero que si hay algún síntoma se consulte, ya sea en grupo o individualmente, no dejarse estar, pero cuidarse y además agradecer constantemente a todos aquellos que nos han cuidado y yo especialmente siendo personal de salud, a todo el personal de salud que estuvo, está y todavía estará por mucho tiempo conteniendo desde sus lugares de trabajo esta situación. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Hermosa canción de Serrat, en la cual también nos dice que de vez en cuando la vida nos gasta una broma, ¿verdad? De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿saldremos igual en esta etapa de la pandemia? ¿Volveremos igual a la escuela? ¿Seremos los mismos caminando por la calle? ¿Tendremos las mismas expectativas? Y tal vez sí, tal vez no, porque todo depende de la estructura de cada personalidad. Pero sí tengamos en cuenta que existe algo en psicología que se llama síndrome de la cabaña, que a veces no es tan fácil salir a aquello que se deseó tanto y de lo cual se estuvo mucho tiempo lejos. Ejemplo, andar por la calle, ir a la escuela,
dar clase o ser el alumno, emprender determinadas cosas nuevas. Pareciera ser muy fácil y que nos abran la puerta y decir, ¡wow! ¡Qué alegría! Pero en realidad es una alegría, como es una alegría la vacuna, como es una alegría que los científicos en tan poco tiempo en el mundo hayan descubierto cómo cuidarnos y protegernos de este virus. Rescatemos las alegrías, rescatemos aquello que nos puede dar esperanza. Miremos con un anteojo y con una lupa todo aquello que nos pueda hacer sentirnos mejor. Y tiempo al tiempo para que podamos ir recobrando nuestra libertad. Tiempo al tiempo para recobrar nuestras certidumbres. Bueno, y parafraseando así como empezamos con una canción, es esta cuestión que de vez en cuando la vida, digamos, nos marca que está muy bonito y que da gusto verla salir a escena. Salir a escena es todo un tema, pero va a ser una alegría, es una esperanza. Pero tiene sus idas y vueltas. Tranquilos, podremos hacerlo. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Buenas tardes, María Cecilia. ¿Te escuchamos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo estás, Estela? Bueno, hoy les traigo un adelanto, una propuesta para el próximo programa, porque hubo un año en el que el tiempo pareció detenerse. Hubo un año de distancias afectivas. Hubo un año en el que la familia, hijos, padres, amores, quedaron como congelados. Hubo un año en el que los encuentros se volvieron pantalla y los abrazos palabra. Hubo un año en el que tuvimos miedo, angustias, pérdidas. Se cayeron proyectos, se callaron espacios. Hubo un año que nos hizo repensar, reencontrarnos con quienes compartimos hogar, reinventarnos en el trabajo, afrontar desafíos tecnológicos, disfrutar la soledad y valorar la compañía. Hubo un año que no fue hermoso, pero, ¿quién nos dice?, nos sirvió para crecer. Fue raro y difícil. Pasamos gran parte del tiempo en una especie de isla, como a salvo, o al menos a cierta distancia de la realidad. La isla sigue a flote en este año en el que se repite la historia. Sabemos que todavía falta un tránsito importante, pero tal vez para cada uno de nosotros sea posible una felicidad particular. Espero que un pedacito de esa felicidad vaya siempre a nado hasta el refugio que nos otorga la esperanza y el amor. Les pido que sigamos adelante. No dejemos de nadar mientras voy acomodando los salvavidas en la orilla. Mandemos nuestra botella al mar. No tengamos miedo al oleaje. Y hagamos que el 2021 termine con lo mejor de lo mejor. Porque el 20 de diciembre de 2020 alguien tuvo la idea de que todas estas vivencias que nos trajo la pandemia pasaran a ser voces, un legado de 100 voces para las futuras generaciones. Y entonces el jueves próximo estaremos con Mirta, la embajadora de este legado para la Argentina. Así que no se la pierdan.
la cordillera tu piel de invierno. Desploma los minerales sobre el andar de mi río milenario que va besando la tierra de los tehuelches camino al mar. Ayer cruzaron carretas de visionarios. Don Bosco te vio en su sueño de credo y paz. Junto a Pascasio Moreno, Luis Piedrabuena, navego junto a Moyano tu libertad. Tropero de la esperanza mi pueblo sueña, el verde por el desierto de tu color. El beso de la energía sobre el cemento, el día que una represa beba tu sol. Y con esta canción Río Santa Cruz Libre recibimos a Eleonora, que nos trae un aporte excepcional. Hola Estela, buenas tardes. Soy Eleonora, que desde el sur, más allá del sur, vengo a ver un poco más de aire fresco. Después de una pausa por temas personales, acá estoy de vuelta. Buenas tardes a toda la audiencia de FM Voces del programa Aire Fresco. En esta oportunidad vuelvo con dos amigos y dejo esta reflexión. ¿Cómo imaginamos la vida sin el agua? ¿Es posible? Esto nos atañe a todos, absolutamente. Es lo que está en juego. Gracias. Esas megas represas son ilegales y el río Santa Cruz es el único río glaciario que corre libre hasta el mar. Estos dos amigos míos, Jorge Giannicelli y Silvia Contreras, les explicarán con más detalle, pero hay algunas cosas que yo quisiera comentar antes de dar paso a Jorge y a Silvia. Algunos ya lo saben, otros no. Yo he vivido casi toda mi vida en Adrogué. Me vine para el Calafate en el 2010. Yo ya tenía 58 años. En esta oportunidad hablaremos de lo que está en riesgo, que es el campo de hielo Patagónico Sur, que es el segundo reservorio de agua dulce del planeta. Eso es lo que está en riesgo. Como embajadora de paz que llevo el mensaje del cuidado del agua a través de mis obras, porque me dedico a pintar los glaciares, yo asumí el compromiso con muchísima gente y con ONG como es Banco de Bosques y la Fundación FAN, que es la defensa de este río que es clave. Y les cuento que viví en Adrogué porque muchas veces, al vivir ahora acá tan al sur, con la mano en el corazón les digo que a veces siento que realmente la Argentina termina en la Avenida General Paz. En esta oportunidad hablaremos de los glaciares y para quienes no lo conocen, yo voy a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, el glaciar Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros. Para que se den una idea, es como ir por la avenida Hipólito Yrigoyen, desde Adrogué hasta Lomas de Zamora, y todo ese recorrido es el frente de hielo del glaciar. El glaciar Uppsala tiene 12 kilómetros de frente. Entonces es como recorrer sobre la avenida Hipólito Yrigoyen desde Adrogué hasta Lanús. Toda esa distancia es el frente de hielo.
La altura oscila entre 50 y 70 metros sobre el nivel del agua. Entonces, esa altura es la que tiene el obelisco. Cuando estén parados debajo del obelisco, eleven la mirada y se darán cuenta que esa es la altura que tiene lo que nosotros vemos en persona o en fotografías del frente de los glaciares. Así que ahora doy paso a Jorge y a Silvia, que explicarán, y yo quedo a disposición de todo lo que necesiten preguntarme. Hola, buenas tardes. Nos puso en contacto la señora Eleonora con el programa de ustedes. La idea es, bueno, justamente comentarles un poco la problemática que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz, justamente en el río, sobre el río Santa Cruz. Mi nombre es Jorge Luis Gianicelli. Trabajo aquí con turismo, nacido y criado aquí en Calafate. Hemos estado hablando con distintos medios sobre esta problemática y de ahí surgió, bueno, la entrevista en la cual voy a estar con mi compañera Silvia para narrarles y comentarles de nuestra problemática. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Stella Maris, mucho gusto en saludarte desde Calafate. Bueno, para que toda la audiencia pueda llegar a conocer del lugar del cual estamos hablando, es el río Santa Cruz. El río Santa Cruz se ubica en la provincia de Santa Cruz, más o menos a unos 30 kilómetros de Calafate, de la localidad de Calafate, se ubica la embocadura del río Santa Cruz. Es un río de los más importantes que tiene la Patagonia. Las aguas vienen desde los glaciares. Los glaciares están ubicados sobre la cordillera de los Andes, conformando un gran cuerpo de hielo glaciar importantísimo a nivel mundial. Se llama Campo de Hielo Patagónico Sur. Allí se ubican glaciares muy importantes, tanto a nivel científico como a nivel turístico, atractivo turístico. Uno de ellos, el más conocido, el glaciar Perito Moreno, al cual los visitantes de todo el mundo vienen a admirar la belleza que produce este glaciar. Otro, el glaciar Uppsala, el glaciar Spegacini y otros tantos glaciares cuyas lenguas de hielo desembocan en el lago Argentino. El lago Argentino es el lago más grande que tiene la República Argentina. La localidad de Calafate está asentada sobre las costas del lago Argentino y recibe las aguas de deshielo de estos glaciares, y estas aguas a su vez continúan su viaje hacia el Atlántico a través del río Santa Cruz, recorriendo unos 380 kilómetros, que es la longitud que tiene este río, que atraviesa toda la meseta patagónica de Santa Cruz, desembocando en el Océano Atlántico propiamente dicho. Es ahí donde se encuentra otro de los parques nacionales, que es el Parque Nacional Monte León, que protege avifauna marina. Y no lo mencioné, pero en la zona del Campo de Hielo Patagónico Sur, donde se encuentran los glaciares, está el Parque Nacional Los Glaciares, que es el más grande que tiene la República Argentina. A partir de esta construcción de estas dos grandes megarepresas, quedarían lugares bajo el agua, como lugares históricos, en los cuales fueron descubiertas en su momento por Magallanes, por Darwin, por los pueblos originarios y también Francisco Pascasio Moreno. En la historia del río Santa Cruz, en la época invernal, se encuentra el macaco viano. El macaco viano es una ave endémica que solamente quedan 750 individuos. También los nutrientes transportados por el río tienen un gran aporte hacia la ballena franca austral. Esto generaría un gran impacto ambiental, estas dos mega represas, y en la cual nosotros nombramos que las represas es una construcción de algo obsoleto, siendo que estamos hablando años 2021 y la construcción sería de aquí a unos cuantos años más. Bueno, retomando un poco lo que recién dijo Jorge sobre el tema de lo importante como ambiente, como ecosistema que engloba el río Santa Cruz a lo largo de sus 380 kilómetros, tanto en la zona de sus nacientes, los glaciares, como en la zona de su desembocadura, el Océano Atlántico.
Estamos hablando del gran impacto ambiental que puede resultar de la construcción de estas mega represas. Muchos científicos concuerdan de que se trata de un proyecto concebido como un mal negocio económico, técnico y ambiental, ya sea para el presente y futuro del país. Hablamos de que las represas en la época actual se consideran una obra obsoleta, completamente obsoleta, porque es una obra que estaba a la vanguardia hace 100 años atrás. A veces existe la confusión en la comunidad de por qué durante mucho tiempo se habló de que la energía hidroeléctrica es una energía renovable. Y en realidad hay que aclarar algunos detalles. Estamos hablando de que la energía hidroeléctrica hasta 50 megawatts de potencia es considerada renovable. Ni la Ley de Energías Renovables Nacional, la 27191, ni la Comunidad Mundial consideran a las grandes represas como renovables por el impacto ambiental que producen. Y estamos hablando de que estas represas son 2 mega represas, la cual una de ellas va a producir unos 950 megawatts y la otra unos 460 megawatts, más o menos unos 1300 megawatts en total. Entonces, por ende, no estaríamos hablando de energía renovable. Bueno, y como les contábamos, la ubicación, sobre todo para la gente que no ha venido a Patagonia, que no conoce esta parte sur de la Patagonia, estamos bastante lejos de la ciudad de Buenos Aires y de las grandes ciudades. Las represas están planteadas en una ubicación que está casi a 2.700 kilómetros de Buenos Aires. Para ello se necesita, además de las obras de las represas, anexar un tendido eléctrico que tendría esta longitud para llevar la energía generada en estas represas hacia Buenos Aires. A partir de estas dos grandes megadesastres, represa Condor Cliff y la represa Barrancosa, hubo una coalición en la cual son organizaciones no gubernamentales como Banco de Bosques, Aves Argentinas, la FARM, Vida Silvestre y la Fundación Flora y Fauna, en la cual organizaron una coalición justamente para informarnos de toda la problemática que generaría estas dos megas represas. Bueno, y volviendo un poco a esta organización no gubernamental que se conformó ante este proyecto, ellos presentaron, como dice la ley, que hay que evaluar alternativas ante una gran obra de ingeniería, como lo puede ser estas dos represas, Condor Cliff y la Barrancosa, que también en algún momento se llamaron Kirchner y Zepernik. La ley dice que hay que presentar alternativas y ellos presentaron un proyecto que ustedes lo pueden leer, está al alcance de todos en la página de web que se llama riosantacruzlibre.org.ar, que se llama Alternativas Energéticas, donde lo que plantean es la posibilidad de producir energía a través de formas renovables, ¿sí? Estamos hablando de energía eólica, de energía fotovoltaica o solar, de biomasa, de biogás, y de pequeñas represas consideradas energías renovables. Depende de las características de cada lugar. Entonces, con la misma inversión que se hizo en este megaproyecto, con el mismo monto de inversión de 4.700 millones de dólares, se aportaría mucha más energía atendiendo a esta generación de alternativas energéticas que con las propias represas sobre el río Santa Cruz. Eso fue presentado al gobierno nacional, pero obviamente no fue atendido ni tampoco evaluado como para tener una alternativa vigente.
De esta manera llegamos al fin de nuestro aire fresco del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora por aquí, FM 107.7. Gracias por escucharnos. Ya llegamos al final y como siempre les digo, con frío, con calor, con lluvia o con sol, siempre será una tarde de aire fresco. Fresco en tu ventana que borro de madrugada, la tristeza en tu mirada. Aire fresco que no deje agostar tu corazón. Sale el sol por tu balcón, pa' calentar tu reja, pa' alegrarte el corazón y quitarte las penas. Sale el sol por tu balcón, pa' calentar tu reja, pa' llenarte de ilusiones, esas horitas muertas.